Todos, todos sabemos que Dios es compasivo. Oh, sí, Dios tiene un gran amor por su creación, por todo lo que Él ha creado, por todo lo que Él ha puesto en esta tierra que Él creó. Pero también hay algunas cosas importantes en nuestra vida que tenemos que tener claro. En, nosotros a menudo esperamos las bendiciones. Esperamos que Dios y rogamos y oramos a Dios, Señor, necesito que tú bendigas mi vida, que tú la fortalezcas. Y eso es una realidad. Eso es algo importante que tenemos que presentarnos delante del Señor día a día. Pero, ¿cómo nos va cuando tenemos las pruebas por delante? El Señor no dice que nos va a librar de las pruebas. Lo único que Él dice, sino que Él ruega para que la fe no falte. Ahí es donde tenemos que entrar a cultivar la fe, a cultivar lo que las armas y la herramienta más poderosa para nosotros que Dios ha dejado, la oración y la fe. El, eso lo tenemos claro cuando el Señor nos dice ahí en Lucas 22:32. Dice que Él ruega para que nuestra fe no falte. El Señor Jesús intercede, intercede por nosotros por una razón, para que demos testimonio de Él ante nuestros hermanos, y a menudo que nos puede, y dice también que no menospreciemos la corrección del Todopoderoso. Eso lo vamos a ver enseguida. Primero quiero leer unos pasajes en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8. Lo tengo aquí a mano y quiero compartirlo, donde dice, el versículo 7 dice, dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus angustias, y he descendido para librarlo de manos de los egipcios y sacar de los que de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, fereceo, y así sucesivamente, del heveo y jebuseo. Cuando el Señor nos encontró en el mundo, nos hizo también esta misma invitación, que Él descendió para rescatarnos, Él descendió para presentarnos un camino nuevo, una vida nueva. Pero ellos estaban viviendo tiempos difíciles, estaban siendo maltratados, estaban siendo muy torturados laboralmente, por lo tanto, en su misericordia, ellos clamaban a Dios y Dios en su misericordia escuchó. Entonces, vemos aquí una realidad tremenda. Primero están las pruebas y luego el Señor en su misericordia responde a lo que nosotros estamos viviendo, y según nuestro clamor. Luego también
en Éxodo capítulo 4, verso 31. En Éxodo 4, 31. Aquí mismo, un poquito más adelante, nos dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Tiene que haber una respuesta de nosotros también, inclinarnos ante Dios, nuestro Dios, que se duele de nuestras aflicciones, de nuestras dificultades. Él está siempre dispuesto para socorrernos, para ayudarnos. Entonces, como decía, que el Señor Jesús intercedió por nosotros por una razón, para que demos testimonio. Ese es el propósito del Señor Jesús cuando nos llama, y nos llama con una misión, con un propósito. Tenemos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 3, algo similar, cuando dice, entonces el Señor, tu Dios, te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos donde el Señor tu Dios te ha dispersado. Sin duda, aquí la palabra de Dios está hablando para su pueblo, para Israel. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo, esta misma expresión nos está hablando a nosotros. Porque finalmente tendremos que estar reunidos todos con Cristo Jesús. Y los traerá, los recogerá de todos los términos de la tierra para reunirnos en un solo pueblo. Eso es lo maravilloso, lo hermoso, de que Dios siempre está dispuesto para ayudarnos, socorrernos. Luego, como decía, que no menospreciemos la corrección del Todopoderoso. Y eso lo sabe y lo habla muy bien el, nuestro, en el libro de Job, nos habla muy bien de todo. ¿Quién mejor que él, que conoce la aflicción? ¿Quién mejor que él, que conoce la comunión con Dios? Porque Dios hablaba con él, demostraba. Job capítulo 5, verso 17. Lo voy a buscar por aquí. Dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Podría ser algo, a lo mejor para nosotros, que no tiene, ¿cómo vamos a desear ser castigado? Pero aquí Job está diciendo claramente, he aquí, bienaventurado, doblemente feliz es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Entonces, ¿quién puede estar feliz cuando está viviendo tiempos difíciles? ¿Quién puede estar feliz cuando las condiciones de su vida diaria se están viendo amenazadas, la paz, la tranquilidad del hogar, de la familia, por diversas razones? Porque a nuestro alrededor tenemos un mundo de dificultades, tenemos un mundo, una vida
que nos rodean dificultades en todo momento. Pero dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Cuando la corrección viene del Señor, es es con propósito. Porque dice, Job estaba seguro que Dios no lo iba a desamparar. ¿Podemos nosotros bajo esas condiciones estar seguros que Dios no nos va a desamparar? Ahí mismo en el libro de Job, capítulo 23, versículos 10 al 12. 23, 10 al 12. Dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Podemos nosotros meditar en la profundidad de lo que Job está diciendo? Porque dice más, Él conoce mi camino. Él nos creó a su imagen y semejanza. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, perdidos, sin esperanza, sin saber para dónde irnos, cómo caminábamos en este mundo o cuál era el final. Solo tenemos humanamente, tenemos el pensamiento de que después morimos y se termina todo. Pero aquí con esto no se termina. Ahí comienza el gozo y la paz con Cristo o la tortura eterna del ser humano. Entonces, Él conoce nuestro camino. Me probará y saldré como oro. ¿Tendremos nosotros esa confianza como Job, decir, me probará y saldré como oro? Ante las aflicciones que nos aquejan, porque Dios conoce a aquellos hijos suyos, a los santos, Él conoce. Pero dice que al hijo que Él ama, lo castiga. Entonces, mis pies, dice, han seguido sus pisadas. Mirémonos hacia adentro. Mirémonos en el espejo de la palabra. Si nuestros pies han seguido las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, si nuestro caminar ha sido perfecto como Job está asegurando aquí, porque tenemos que andar en la verdad, andar en la comunión con nuestro Dios, porque Él dice, guardé su camino y no me aparté. ¿Cómo estamos nosotros frente a a esta palabra, junto a esta afirmación que Job hace? ¿Guardamos su camino y no nos hemos apartado? Eso nos enseña a vivir en una estabilidad espiritual. Eso nos enseña a vivir bajo la comunión con nuestro Dios en todo momento. Por eso tenemos que andar en la verdad para vivir en esa estabilidad espiritual que el Señor nos enseña. Por eso dice, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Entonces nosotros tenemos que comenzar a mirarnos en este espejo, mirarnos cómo estamos. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. ¿Conocemos en profundidad nosotros los mandamientos de Dios? ¿Los ponemos por obra cuando Él necesita que le conozcamos? Porque Él dice, guardé las palabras de su boca más
que mi comida. En esa profundidad de la palabra del Señor es donde tenemos que comenzar a caminar. Y el mismo Job, capítulo 34, nos está diciendo, Job 34, verso 31 y 32, nos dice, los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job Hermano, no ¿cuál ha, es? El texto es perdón, 34, 31, 32. perdón, a ver, ¿Lo leo? Job capítulo 34, 31 y 32. Estaba leyendo mal yo. Por Dice, favor, de seguro que seguro conviene que se diga, a Dios he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. amén, amén. Dice, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya con castigo y no ofenderé ya más. ¿Cuándo el hombre, cuándo nosotros podemos llegar a esa reflexión? Caminamos mal, seguimos mal y nunca reconocemos nuestro camino. Y aquí Job lo está haciendo claramente, está diciendo, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, he sido ya castigado por mucho tiempo. Señor, ayúdame, me entrego, me rindo como hay expresiones jocosas muchas veces, pero he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Y luego dice, enséñame tú lo que yo no veo. Hay cosas en nuestras vidas que muchas veces nosotros no las vemos o ni siquiera las imaginamos. Por eso tenemos que recurrir a aquel que nos creó, a aquel que nos hizo y él conoce nuestra integridad en todas las áreas de nuestro ser. Por eso dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Si yo reconozco que he hecho mal, entonces ahora meditar y decir, no lo haré más. Ha de ser eso, según tu palabra, tu parecer, él te retribuirá. Ora, rehusas, ora, aceptes. Y no yo, di sí, no lo que tú sabes, no lo que tú sabes. Delante de Dios nosotros somos incapaces, no somos nada. El mismo Job en otra parte de su reconocimiento a Dios, dice, tú eres Dios y yo soy gusano. ¿Podemos pensar, llegar a pensar eso nosotros, que somos tan insignificantes como un gusano? Luego dice que la futura gloria del creyente con Cristo será de mucho más esplendor comparada con la presente y transitoria aflicción, comparada con la presente y transitoria aflicción. Será de mucha hermosura, de mucha grandeza. Por eso dice con la presente y transitoria aflicción que estamos viviendo. Entramos al Nuevo Testamento en Filipenses capítulo 3 verso 21. Vamos a ver Filipenses capítulo 3 verso 21.
El verso 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante a nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, tenemos que vivir meditando en la palabra y ser o en la similitud a Cristo, que siempre el Señor busca para nosotros esa condición, que seamos semejantes a Cristo. Antes, en, cuando estábamos en una congregación presencial, se hablaba mucho de ser como Cristo, que seamos todos, seamos como Cristitos chicos. Yo no compatibilizo con esa expresión, pero sí que tenemos que ser como Cristo, o por lo menos buscar y tratar de crecer y ser como Cristo, porque eso es lo que limpia nuestra vida y purifica nuestra vida. Cuando Cristo vuelva, todos los creyentes recibirán o recibiremos cuerpos glorificados, cuando Él venga a buscar a su pueblo, a su iglesia. Primera de Juan, también tenemos otra expresión que nos ayuda. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Lo que estábamos compartiendo un poco antes, cuando, cuando dice que éramos, y dice también que no menospreciemos la corrección, porque la corrección del Todopoderoso, a la que Job se refiere, es seguro que Dios no lo iba a desamparar. La futura gloria del creyente con Cristo será de mucho más esplendor comparada con la presente y transitoria aflicción de lo que estábamos compartiendo recién. Como dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Anhelamos llegar a ese momento, a ese día tan glorioso para el pueblo de Dios. Entonces, cuando Cristo vuelva, todos los creyentes recibiremos o recibir o seremos restaurados, recibiremos cuerpos glorificados. Veámoslo en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Hay varios versículos que nos hablan allí. Versículos 50 al 53. Primera de Corintios, capítulo 15, 50, 53. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta
y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ese es el nivel de creyente que Dios necesita para su reino. Y para eso tenemos que esforzarnos, caminar con Él. El argumento final de Pablo sobre la resurrección del cuerpo es la necesidad de la transformación del cuerpo, que es corruptible, para poder participar ya de manera incorruptible y el futuro reino de Dios. Y esto es por la fe en Cristo Jesús, porque la bondad de Dios se refiere a la salvación de Dios para nosotros, los gentiles, creyentes, y esta verdad indica que se da a conocer solo por revelación divina. Dios revela su palabra y lo hace con aquellos que nosotros muchas veces menos nos imaginamos. Al soberbio lo mira de lejos, y si nosotros miramos doctrinas religiosas hoy día, predicadores que se enaltecen cargando muchas veces ellos la gloria de Dios, dice que Dios los mira de lejos. Y la sabiduría de Dios es traspasada al humilde, al sencillo, a aquel que deja que Dios lo moldee, a aquel que deja que Dios sea su vida diaria. Por eso Él conoce y quiere que nosotros le conozcamos y nos revela su palabra. Veámoslos ahí en Efesios capítulo 1, versos 9. Un poco más adelante en Efesios capítulo 1, versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dándonos a conocer el misterio. Si usted conoce algo de Dios, si usted disfruta algo de Dios, dele gracias a Dios porque Él se ha revelado a usted. Él ha revelado su palabra para usted, para cada uno de nosotros. Pero tenemos que vivir una vida sin soberbia, sin altivez, sin orgullo. Hay tantas cosas que tenemos que dejar. Por eso Job dice algo importante, que revise, que Dios revise su caminar, si en algo había él fallado. Pero él nunca perdió la esperanza de que no lo iba a dejar abandonado. Y en el capítulo 3, verso 9 de Efesios, también nos tiene otra reflexión. 3:9 dice, y declaran a todos, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que informe sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza
por medio de la fe en Él. Tomamos esa misma expresión de Job con la seguridad y confianza, pero dice que tenemos que ser humildes, darle gracias, porque dice que ha sido dada desde los siglos en Dios y que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de usted y yo, a los principados. Y cuando habla de principados, está hablando aquí también de poderes, de potestades malignas, que el enemigo sepa quién es, quién usted, quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, porque habla claramente, dice, ha sido dada a la iglesia para que dé a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. El enemigo sabe quién es usted, quién es quién es usted en Cristo Jesús. Estos términos expresan cuán indigno se sentía Pablo de ser un apóstol de Jesucristo. Pablo se sentía indigno de que Dios lo tome en cuenta. Nosotros lo hacemos así o levantamos la frente y nos enorgullecemos. Tenemos que cultivar la fe y confianza de Job, volver a esa expresión, volver a esa forma de caminar con Cristo. Como hablábamos ahí anteriormente en Job capítulo 23, 10 al 12, capítulo 34, 31 y 32. Basados en esta confianza y seguridad, nuestro Señor Jesús nos regala 7 dádivas que son solo para los creyentes. Siéntase privilegiada, siéntase privilegiado que Dios le ha hecho, hay 7 regalos para usted, en los cuales Él permite que usted le conozca, que usted crezca en fe y confianza en el Señor. Y esto es solo para los creyentes y es solo por fe. Primero busquemos en Mateo 11:28. Son pasajes que usted los conoce, pasajes que todos los conocemos, pero creo que es conveniente profundizar en el significado de lo que significa profundizar en la palabra de Dios. Mateo 11:28, tenemos ahí el primer regalo, el descanso. Después de vivir una vida atribulada, atormentada, con fuertes vientos contrarios en su vida, aquí el Señor le invita y le dice, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Le hace la invitación. Esta invitación muchas veces la hacemos para evangelizar, pero ¿cuánto pueblo cristiano está sufriendo hoy día? ¿Cuánto pueblo cristiano está viviendo tormentas, torturas que no puede dejar? A ellos el Señor le está diciendo, ven a mí, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar a pasar esta barrera. No le quita el problema, no le quita la carga, pero sí Él ora para que usted se detenga, no caiga. Está diciendo claramente, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La única convicción, la única petición que el Señor hace es, lleva mi yugo sobre ti, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy
Podemos ver las características de Jesús ahí. El Rey de Reyes y Señor de Señores, podría decir el soberbio, el altivo, dice que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El resultado de toda esta fe y confianza en el Señor es que es humilde de corazón y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y después dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué maravilloso es el Señor, hermanos, hermanas amadas, cuando el Señor nos invita a descansar. El primer regalo que Dios nos da, descansar de nuestros afanes humanos, de aquellas cosas que nos perturban día a día. El Señor Dios retuvo el entendimiento a los soberbios e inteligentes, a los que se creían ser sabios por sus conocimientos de la ley del Antiguo Testamento, considerando tener garantizada la aceptación de Dios, y Jesús lo hizo fácil y ligera la carga porque Él habita en sus discípulos para que cumplan los mandamientos de Dios. No sé si esto está claro para ustedes. No sé si esto está claro, por lo que es para mí. Me ayuda mucho a meditar, a pensar, en profundizar, porque Él dejó todo y vemos en los temas de predicaciones que a veces las encontramos muy buenas, pero sale de una fuente altiva, de una fuente donde no se permite la sencillez y la humildad de Cristo. Quiero repetir esta palabra, esto es lo que estaba viendo, que Dios retuvo el entendimiento a los soberbios e inteligentes, a los que se creían ser sabios por sus conocimientos de la ley del Antiguo Testamento, considerando tener garantizada la aceptación de Dios. ¿Cuántos predicadores o cuántos pastores, cuántos líderes toman por conocimiento conocen mucho de la palabra, de la historia del pueblo judío, de los hebreos, y conocen, elaboran palabras eh, que muchas veces son difíciles de entender, y Dios aquí busca la sencillez, la humildad, para que todo el mundo entienda lo que estamos viviendo, para que todo el mundo entienda y profundice en la palabra de Dios, y que permita que Dios gobierne su vida. Para eso Él dejó al Espíritu Santo en su vida. Él le revela y no necesita la sabiduría humana para hacer avanzar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesita su disposición, necesita su corazón humilde, sencillo, para ser usado. Porque Jesús lo hizo fácil y ligera la carga, porque Él habita a sus discípulos para que cumplamos los mandamientos de Dios. Veámoslo lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Capítulo 3 dice, el versículo,
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. 5:3. Dice, pues, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Lo que usted lee, lo que usted escucha de la palabra de Dios, es necesario guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, para nuestra vida diaria, para nuestro caminar diario. ¿Por qué? Los mandamientos de Dios no ocupan espacio en su ser. Los mandamientos de Dios no le ocupan tiempo. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios son para la edificación suya, para la edificación de cada uno de nosotros. Ese es el primer descanso, lo primero que el Señor hace. Cuando usted sale de la tribulación, de la carga, de la desesperación, de la soledad, de los temores, Dios le ofrece el descanso. El Señor Jesús lo llamó: venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado. Y ahora, el segundo regalo que Dios le da, nos dio las llaves del reino. ¿Quién puede tener las llaves de algo tan importante si no es alguien a quien se le confía en plena seguridad, que va a guardar y va a velar por lo que le es entregado? Perdón, dice que nos dio las llaves del reino. Ahí mismo en Mateo capítulo 16, verso 19. Mateo 16, 19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Si bien es cierto, aquí el Señor le está hablando a Pedro, pero Pedro está hoy día, Pedro cumplió su trabajo, su labor, pero el Señor lo sacó de este mundo, si no todavía estaría presente. Pero esta misma expresión está presente en usted y en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Por lo tanto, Dios a usted le ha confiado las llaves del reino. Y esa llave usted la tiene en su mano para que cuando haya alguien que quiera entrar, usted le abre la llave, le abre y le dice: Dios tiene la solución para tu vida. Le está dando las herramientas para que usted trabaje. En las escrituras, el término llaves a veces simboliza acceso a un conocimiento y autoridad privilegiado. Qué privilegio grande es para usted y para todos los que escuchamos, los que estamos en esta mañana conectados. El privilegio grande de conocer y tener las llaves del reino. Porque sin esta llave, usted no puede descansar, no puede tener seguridad, no puede tener acceso a la paz que solo Dios le puede dar. Él abrió el camino. Él le dio vida y esperanza cuando usted estaba muerto en delitos y pecados. Pedro y los apóstoles tendrían la autoridad de abrir la puerta del Evangelio y del reino. Primero a los judíos en Pentecostés y luego a los gentiles en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 1 al 11. Y hay muchos otros pasajes que están ahí también que hablan de lo mismo. Quiero ver un poquito Isaías capítulo 22 en el Antiguo Testamento. Versículo 22. Isaías 22, 22.
Isaías capítulo 22, el versículo 22. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Sin duda aquí Isaías está viendo lo que Dios le, le, le está diciendo, que Él dará la llave, y la llave ha sido dada a Jesús. Pero eso también está para usted, porque usted tiene la entrada para aquel que no puede entrar, tiene la palabra para aquel que está desvalido, tiene la palabra de ánimo, de fortaleza. Y esa es una llave que usted puede usar con diferentes eh, momentos, oportunidades, pero son herramientas que uno puede usar. Pero Pedro y los apóstoles tendrían la autoridad entonces de abrir las puertas del Evangelio, como decíamos en, allí en Hechos capítulo 2. Primero fue a los judíos. Vamos a ver un poquito ahí. Hechos capítulo 2, cuando viene aquí, se hace presente la venida del Espíritu Santo. Entonces, eso fue en ese momento, porque estaban ahí todos los judíos, porque dice, habían, como pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, todos los judíos. Pero también esta palabra está hoy día para que usted la pueda compartir. Usted puede recibir la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo, pero depende de su disposición. No depende de la palabra que se le hable, no depende de los predicadores, de los pastores, no, pero depende de la doctrina que usted pueda ejercer o creer, sino que la palabra de Dios, que es única, poderosa, puede usted servir al Señor con claridad, con sencillez. Y luego fue dada a los gentiles, ahí mismo en Hechos, capítulo 10. Hechos capítulo 10. Es largo este pasaje, pero voy a tomar un poquito de lo que está diciendo aquí nomás. Cuando Pedro en el cuando Pedro y Cornelio están hablando a la multitud, y aquí voy a tomar una parte acá, del verso 4 en adelante, dice, y él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y les dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. La disposición que tiene que tener el creyente para ir donde está la necesidad, cuando Dios lo envía. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera.
pero aquí está entregado, está claro en todo el pasaje, todo el capítulo 10 de los Hechos, que está la extensión del evangelio que era para los judíos, lo que ellos rechazaron, ahora aquí está enviada a los gentiles, al mundo entero. Y gracias por eso, porque usted y yo somos salvos. Gracias por el rechazo de los judíos, nosotros hemos alcanzado salvación. Gracias porque por el rechazo de los judíos, el Espíritu Santo está en usted y en mí, y Él nos enseña, Él nos guía, nos acompaña. Luego tenemos el tercer regalo, el poder sobre los espíritus malos. Entonces tenemos el descanso, tenemos las llaves del reino y tenemos ahora el poder la, los, para sobre los espíritus malos. Usted tiene ya las llaves para romper esas barreras. Jesús alude a Génesis capítulo 3, verso 15, a la derrota de Satanás en Apocalipsis 20:10. Eso anote esos pasajes nomás. Yo voy a leer Lucas capítulo 10, verso 19. Los otros versículos, anótelo, póngalo por ahí, a lo que alude aquí. Génesis capítulo 3, verso 15. Eso no lo, por el tiempo no lo vamos a, pero vamos a ver si Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 19. No, no le he pasado versículos al pastor porque cómo está su garganta. Así que vamos a leer aquí 10:19. Dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sobre toda fuerza del enemigo, cuando habla de serpientes, víboras venenosas, cuando lancen palabras hirientes, palabras que vengan que traten de derribar su vida emocional, su ser, entonces el Señor tiene el poder y nos ha dado la potestad, nos ha dado el poder sobre los espíritus, sobre aquellas cosas que nos dañan espiritualmente. Y para eso también tenemos las armas que el Señor nos ha dado, el yelmo de la fe, el el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el apresto del Evangelio de la paz y todas las demás armas que el Señor nos ha dado para usarlas, no para conocerlas, para tenerlas en la memoria, sino para usarlas. Entonces, cuando usted tiene que trabajar en algo que no es tan fácil o medio desconocido muchas veces, usted puede usar las armas que el Señor le ha dado. Entonces, tenemos el poder y la autoridad concedida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego tenemos el cuarto regalo, y ese cuarto regalo es agua de vida. Tenemos el agua de vida para nosotros y para compartir. Tenemos entonces la fuente interior de agua viva. Es para cualquiera que desee beber de esta agua, por la cual hoy hay satisfacción y vida eterna. Entonces, cualquiera, cuando dice cualquiera que quiera beber de esta agua, usted tiene que estar preparado, mi hermana, mi hermano.
Tiene que estar preparado porque muchas veces hay gente que sutilmente Dios le manda para que usted les dé de beber agüita, agüita de vida eterna, la salvación. Me recuerdo una anciana que todavía estamos por ahí atendiendo. Nadie la fue a buscar, pero Dios la envió. Y le dijo, ¿todavía ustedes están leyendo la palabra de Dios? Sí, la leemos. Quisiera yo escuchar. ¿Podríamos nosotros decirle que no, conociendo cuál es la necesidad de esa alma? Entonces, tenemos que estar dispuestos para tener esa agua, para que el envase de agua viva esté lleno para compartirla con aquel que tiene sed, con aquel que necesita. Esa es el agua viva que el Señor nos da. Y esa la tiene usted en Juan, libro de San Juan, capítulo 4, verso 14. Lo vamos a leer ahí. San Juan, capítulo 14, capítulo 4, perdón, y versículo 14. Dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mira, hermano, hermana, Dios te ha dado agua. Si tú no si tienes ahí el envase y no la bebes, no te vas a refrescar el alma. Si tú no tomas esa agua y le das a tu vecino, a tu amigo, al pariente, a quien Dios ponga, no vas a saciar la necesidad de aquella persona, de aquella alma. Dios te da el agua para que tú la bebas. Dios te da el agüita para que te refresque tu alma y tu vida sea próspera, fructífera, para beber esa agua de vida eterna. Ese es el agua que el Señor te da, el cuarto regalo. Y el quinto regalo, Dios te ha dado pan del cielo. Pan del cielo para que estés alimentado. Si tú no comes este pan, ¿cómo te vas a alimentar? Si tú no abres la Biblia, no oras y no escudriñas, no es que abramos la Biblia y tengamos que leer así. Hay que escudriñar, dice. Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis salvación. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. Escudriñar. El pan del cielo. Ahí mismo en el libro de San Juan, capítulo 6, verso 51. El Señor dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él dio su vida, ese pan del cielo que vino, ese maná que vino para que usted lo coma, para que cada uno de nosotros comamos de ese pan, tengamos vida eterna, tengamos vida y nunca más tengamos hambre de andar buscando dónde estará Dios, dónde voy. Como Job decía, ¿dónde está Dios? Si me dijeren está al otro lado del mar, yo iría. Si está en las profundidades, yo iría allá. Job se repite esa pregunta, ¿dónde estaría Dios? Porque allá yo voy a justificarme y a decirle, y él me va a entender lo que yo le diga, la justificación del hombre. Pero Dios no necesita su justificación. ¿Cuántas cosas, pequeñas cosas en nuestras vidas, a veces las justificamos? Pero Dios no mira su justificación. Dios mira su corazón y su necesidad. Y allí acude. Por eso le dio el pan. Porque para que sacie el apetito, sacie la ignorancia de tener
la palabra en sus manos y no entenderla. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo cuando está en usted. Jesús anticipa la crucificación cuando dice, yo también daré por la vida de muchos. Enfatiza su entrega, su, su entrega y sustitución de su muerte, sufriendo la cruz por, por todo el mundo, como lo leíamos ahí. 10, San Juan capítulo 10, verso 15, dice, así como el Padre me conoce y yo también, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él puso su vida para que en esa muerte usted pueda ser alimentado con ese pan de vida. Luego tenemos el sexto paso, el sexto regalo, vida eterna. En el verso 28 del capítulo de Juan, San Juan capítulo 10 que estábamos leyendo recién, pero vemos en el verso 28, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La vida eterna no viene por sus buenas acciones. La vida eterna no fluye en su vida porque usted es inteligente o porque conoce de muchas cosas, mucha literatura. No. Si el Señor Jesús no le da la vida eterna, entonces vana es su esfuerzo. Trabaje para el Señor y con el Señor, y Él le dará, porque dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No tendrá necesidad, no tendrá hambre, no tendrá sed, y su vida será próspera. Entonces allí habrá paz, habrá gozo, seguridad y confianza como Job la tuvo y se la compartió, la dejó para nosotros. Es la vida eterna. Jesús da vida eterna a los que oyen su voz. En, en mismo San Juan capítulo 3, verso 15. 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces no hay vida eterna para ninguna otra persona que quiera entrar por algún otro lado. La única puerta de las ovejas es Cristo. Esto nos enseña que ninguno de sus seguidores perecerán. La certeza de la salvación del creyente no descansa en su propio esfuerzo, sino en el poder de Cristo que lo alcanzó y salvó. Cristo Jesús te alcanzó, Cristo Jesús te salvó, Cristo Jesús te dio vida eterna. Nos ha dado a cada uno de nosotros la vida eterna. Filipenses capítulo 3, verso 12, para ir afirmando lo que Él nos da. Filipenses capítulo 3, el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, esa es la maravilla de Dios, que no debemos nosotros ponernos más alto de lo que el Señor quiere que estemos, sino que seamos sencillos, humildes.
Tenemos que buscar ser como Cristo, pero nunca ser igual o mejor, porque no lo va a hacer. Si usted así lo piensa, sepa que el Señor lo va a rechazar, porque al altivo lo mira de lejos, al soberbio lo baja. Y luego tenemos el séptimo regalo, para ir concluyendo, el séptimo regalo. Dice, nos dejó un legado de paz. ¿Cómo está su vida? En su vida cotidiana, su vida diaria en Cristo Jesús. ¿Cómo está ese legado? ¿Hay paz? San Juan capítulo 14, verso 17. Vamos a volver al libro de San Juan 14, 17. En el 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué maravilla y qué confianza, qué seguridad nos da el Señor, que no hay duda para decir gracias, Señor, por tu salvación, porque está ahí, dejó el legado de paz. Dice también, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, pero hay una condición. No se turbe tu corazón, no se turbe vuestro corazón. Y otra condición, no tengas miedo, sigue adelante, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas todos los días hasta el fin. Esta palabra es usada como saludo, también se usa como un saludo. Ahí mismo en San Juan capítulo 20, el verso 21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Tenemos aquí, cuando llega Jesús y les dice otra vez, paz a vosotros. Es lo que el Señor siempre está diciendo. No te afanes, espera en Dios y Él hará paz. Busca de Dios, busca la paz en Dios y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. El 26 del mismo pasaje dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. No les dijo buenas noches, no les dijo buenas tardes, ni cómo están. Les dijo paz a vosotros. ¿Qué necesidad nosotros tenemos de esa paz? Necesitamos en este tiempo tan convulsionado, con tanta turbulencia en nuestro medio, necesitamos esa paz. Es usada, Señor, todo esto, la paz, como tranquilidad y una
y una íntima seguridad. Esto es como resultado del poder que el conocimiento de Jesús como Señor importante aún en medio de las circunstancias más difíciles es la herencia de Cristo, lograda por su obra redentora en el Calvario. Esa paz es la que necesitas. Cuando estás viviendo un tiempo difícil, cuando estás viviendo y en nuestra vida humana siempre está rodeada de turbulencias, de problemas, de dificultades. Pero abre tu Biblia allí, en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Es un pasaje, son 11 versículos que hay ahí, que lo vamos a pasar así más rápido, que ya estamos con bastante tiempo. Dice Romanos capítulo 5, desde el versículo 1 al 11. Voy a leer un poco yo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz no viene porque usted la busca. El Señor Jesucristo le imparte paz, le imparte amor, le imparte fe, confianza, seguridad. ¿Por quién tenemos? ¿Por quién también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? ¿Está usted firme? ¿Está en esa confianza? Esa misma confianza la usó Job, esa misma confianza, la que hoy el Señor presenta para usted y para mí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Está esa paciencia en usted ante la tribulación? Porque muchas veces nos desesperamos. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿A quién le pido? ¿Cómo, cómo salgo de esto? Por eso dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. ¿Nos alegramos? Si bien es cierto, no es motivo de gozo, no es motivo de alegría, pero sí es motivo de reflexión y motivo de esperanza en el Señor. Por eso dice que ningún castigo es grato, agradable, pero después trae paz, trae gozo. Hay un resultado positivo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la ganancia. Hay un dicho por ahí que te dice que con paciencia se gana el cielo. Depende de cómo lo tome o cómo lo esté expresando. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Está esa esperanza ante gran tribulación, ante gran problema. Esa esperanza está, la paciencia está, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así usted puede seguir leyendo lo demás para entender todo el propósito de Dios en cuanto a los resultados de la justificación a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La justificación ofrece al creyente la paz que antes no tenía con Dios. La tribulación no es deseable, pero sirve como un medio para producir las cualidades cristianas
descritas en los versículos 3 y 4 de Romanos 5, cuando dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces se cumple todo esto. Y el último pasaje que quiero para concluir ya por Segunda de Corintios. Vamos a ver Segunda de Corintios, capítulo 11. Un último pasaje que quiero compartir. Versículos 23 y 27 de Segunda de Corintios, capítulo 11. 23 y 20 al 27. Son ministros, dice, de Cristo, como si estuviera loco hablo, ya más en trabajo, más yo más en trabajo, más en abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, más uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día de estado. He estado como náufrago en alta mar. Y así sucesivamente se puede leer más. Pero creo que con esto ya te ha entendido, o ha reflexionado en lo que hemos compartido. Se puede leer desde el versículo 23 al 27 y aplicar su vida a la enseñanza que el Señor le ha dado. También tiene otro pasaje que usted lo puede agregar ahí, Apocalipsis 21:6. Agréguelo, léalo, medítelo, porque esta palabra es la que necesita cada uno de nosotros a diario, porque ¿quién está libre de dificultades? ¿Desea usted las dificultades? Nadie las desea, pero están ahí a nuestro lado, están con nosotros. Por lo tanto, tenemos que aferrarnos a la palabra, a la fe, la confianza en el Señor. Job lo hizo así y los resultados de Job fueron maravillosos. Y los resultados que el Señor Jesús nos ofrece no tienen comparación. Por lo tanto, ánimo, gozo y paz en el Señor. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas que han escuchado y los que escucharán después igualmente sean bendecidos.